muy contento de estar acá una vez más en este su canal Dr. Karan 8K. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Acá me permito saludar inicialmente a Lleva Gamers y a mi amigo querido también desde Japón, que allá dice buenos días, yo te apoyo grande. Busqué la traducción del nombre que tiene el canal en japonés para español y no creo que esté bien, por eso no me atreví a mencionarlo directo. Discúlpame, voy a ver si logro ubicar cuál es tu nombre en español, cómo se pronuncia el nombre de tu poderosísimo canal, poderosísimo, maravilloso, genial, sensacional en español. Y Giva Gamer, gracias por estar acá. Bueno, mis queridos amigos, soy Jorge Karan, el Dr. Karan 8K, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnologías de la Información aplicada a la educación, psicólogo, y hoy me permito compartir este título poderoso. Nada más y nada menos que Other Side. La verdad es algo así como otro lugar, porque es que la traducción en español sería así como otrocidio. No, es como desde un otro lugar, una realidad paralela. Título interesante, título que tiene muy buenas calificaciones de parte de la prensa especializada. Las valoraciones en Steam son maravillosas. En este caso, a mí los desarrolladores me habían dado unos cosméticos del juego, unos trajes cosméticos muy bonitos, pero no el juego. Pude, gracias a unos procesos, hacerme al juego y acá lo tenemos y vamos a disfrutarlo para conocerlo. Además está decir, viene en perfecto español. En teoría se juega con el mando. Ay, Dios mío. Momentico, yo creo que sí. Sí, lo podemos jugar con el mando. Vamos a mirar un momentico las opciones gráficas. Funciona muy cómodo, muy agradable. 1920 por 1080, perfecto, alto, muy alto, antiáreas, reflejos. Yo creo que nos va a funcionar bien, esperemos a ver. En cuanto a sonido, creo que está durito, rico, pero mi voz, cuando yo hablo, pues baja el nivel de juego. Y bueno, vamos a probar este título. Vuelvo y digo, cuando yo traigo los juegos a mi canal de YouTube, el 95% de los juegos no los he probado previamente. Y el otro vez más. Tengo un palmarés de más de 4.000 títulos jugados, disfrutados, desarrollados, trabajados. Bueno, desarrollados no tantos, desarrollados he estado en algunos, muy pocos, digamos unos 3, 4, que yo mismo he participado en el desarrollo, pero tal vez más incluso, porque en algunos he sido beta tester. Pero en lo que tiene que ver con los juegos que traigo acá a mi canal de YouTube, me encanta estrenarlos con ustedes, probarlos y sentir cómo es el juego así de primerazo. Así que puede fallar. Mi computador es bueno, pero puede fallar. Vamos a ver. En general, entonces, una nueva partida. Modo sueño pesadilla. Pesadilla es el original. La experiencia general de Other Side, la única forma de sanar a una hija es sacrificar a otra. Sueño alternativo. Disfruta de una versión con un menor grado de penalización. Tus hijos recuperan un 50% de PS cada nuevo día. Obtiene una ficha de resurrección gratuita al inicio de cada evocación. Ay, carajo, aquí me estaba poniendo el lío. Cuando saludamos al poderosísimo Willy Super. Hello, my dear friend. How are you? Welcome. It's nice to see here. Okay. Going to start, my friend. Listo. Entonces vamos a jugar modo sueño para poder avanzar. No hay ese que modo pesadilla pierda. Que se dentro del velo. No dejes de temer a aquellos que fluyen entre el silencio y la oscuridad. Se alimentan de tus pesadillas. Esto es el libro de Nostra sobre la otredad. ¡Oh, qué buen inicio! Durante siglos la madre ha protegido el velo, impidiendo que se rompa en mil pedazos. Su viaje la ha llevado hasta las desiertas calles de la ciudad.
podridas a causa de la peste, donde acecha una amenaza mayor. Mi querido Keitos Ryu, bienvenido. Nos necesita, la otredad estarás hecho del elegido y el velo pronto se romperá. Mi querido Jason poderoso, el sufrimiento debe parar. Y está bacano. Me gusta. Proteger el velo es una prioridad. Debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para preservar su naturaleza y en buen estado. How are you, my dear Keitos Ryu? Buenas noches, mi querido amigo, muy obrigado. Era de la destrucción en el año 1897. ¿Y cómo vas, mi querido Jason? Uy, me gusta lo que veo. El sufrimiento está dándose un festín en su interior. El límite de la realidad se tambalea. Con cada batalla me voy consumiendo cada vez más. ¿Y cómo hacen falta este tipo de juegos, Oli? Me hacen acordar de Soul River inexorablemente. La otredad podría destrozar el velo y devorar nuestro mundo. Y creo que Otterfly es otredad. Te quedarás conmigo hasta el final. Muy bon, qué bien, daré lo que pueda. Todo lo que me quede, que no pase de aquí. Este juego, mis queridos amigos de Estados Unidos, de Finlandia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Croacia, de Arabia, de muchos lugares en el mundo, el juego yo después habilito subtítulos en todos los idiomas posibles. Cuidado, si me muevo para atacar, caerá la primera víctima. Ay, Dios. Puntos de salud, estos son puntos de salud. Si los PS de tu unidad llegan a 0, morirá. Space, continuar. Ayúdame, querido amigo, ya no me queda. Ay, no le puse cuidado. A ver, continuemos. Casi todas las acciones cuestan PA. Continuar. Desplázate hasta la casilla roja. Cuanto más lejos te desplaces, más puntos de acción gastará. Ah. ¿Qué pasa si nos vamos acá atrás? Es que aquí si hacemos, ¿no me ve? ¿O sí? Madre, vamos. La otra nos envía más enemigos. Selecciona la habilidad de ataque. Las acciones instantáneas tienen efecto inmediato y cuestan puntos de acción. ¡Ah! ¿Cuál es la modalidad de ataque? Acá. Me imagino que es acá, ¿no? Pero no deja atacar. A ver. Ahí está, corte. Dele. Ataca al enemigo. ¡Oh! Uy, lo matamos. Línea temporal. La línea temporal ordena todas las unidades según su iniciativa y avanza cada vez que una unidad finaliza su turno. Para que una unidad pueda jugar tienes que llegar a 0 por el lado izquierdo de la línea temporal. Dios mío. Termina tu turno. Este es un juego de estrategia por turno, ¿no? Termina tu turno, su unidad se desplazará hasta 50 en la línea temporal y recuperará todas sus PA de cara al siguiente turno. Terminamos turno. Uy. Acción con retardo, disparo masivo. ¡Ahí me va a disparar! Línea temporal, la habilidad con retardo provoca que el turno de la unidad acabe de inmediato. Sus poderosos efectos se activan en un punto más lejano de la línea de tiempo. El sectario está preparando un disparo masivo con retardo. Ay. ¿Qué hago yo? Selecciona carga de escudo. ¿Con qué? ¿Con este? ¿Con este? Ahí está. Esta habilidad retrasará la siguiente acción del objetivo. Esto también cancelará su ataque con retardo. Disparo masivo. ¡Fin! ¡Carajo! Listo. Ahora sí, témeme. Habilidad de interrupción. Habilidades de interrupción pueden detener un solo ataque enemigo y lanzar un contraataque inmediato. Aviso. Las habilidades de interrupción consumen puntos de salud. A ver, selecciona la posición vengativa, interrumpirá el siguiente ataque cuerpo a cuerpo y lanza un feroz contraataque. Entonces, ¿qué? Ahí.
posición vengativa. No he mirado cuántos puntos tengo, pero estoy bien. Apunta tu propia unidad activa para lanzar habilidades de interrupción. Oh. No, todo gozo. Termina tu turno, la unidad se desplazará hasta 50 en la unidad temporal y recuperará todos sus PA de cara al siguiente turno. Acá. ¿Cómo hago? Muy bueno tu canal, amigos. Gracias por ir. Mi esquina, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, mi querido Gatorade. Siempre bienvenido, always. Welcome, welcome always. A ver. Ay, ¿qué hago? Allá. No. Acá. Terminé turno. Uy. Oh, no. Oh, no. Ay, ay. Le dimos. No esperaban esto. Uy, ¿pero qué? ¿Pero qué? Uy, está sabroso esto. Oh. Ay, yo creo que ya no temas. Puedo detener el ataque antes de que suceda. Lanza tornada. Uy. ¡Wow! ¡Oh! ¡Y qué poderosos somos! TW7 Broadcast! ¡Welcome! ¡Oh! ¿Quién está bajando? Y vienen más. Vienen más. Esto pone más difícil. ¿Qué hago? Estallido de puntos de acción. Si tu unidad empieza a usar sus últimos 50 puntos de experiencia, entrará en estallido. Al hacerlo, tu unidad se retrasará 100 puntos en la línea temporal, por lo que solo deberías provocar un estallido cuando necesites un movimiento extra o quieras darle el golpe de desgaste a un enemigo herido. Ciertas habilidades como carga de escudo pueden retrasar el siguiente turno del enemigo. De esta forma tienes más control sobre la línea temporal. La evasión es el porcentaje de probabilidad que tiene una unidad de esquivar un ataque. Armadura. Recuerda que la línea temporal es clave para ganar batallas. Oh. Bueno, hagámosle a ver. Esto me da mucha fuerza. A ver, entonces tenemos acá habilidades. ¿Qué habilidades tenemos? Confío en ti, puedes controlarme sin miedo. Te ofrezco hasta la última de mis... Carajo, hagámosle. ¿Cómo llama eso? Carga de escudo. No, acá usted. Listo. Oh. Y habilidades. A ver, aquí este. Carga de escudo. Ahí le retrasamos a ambos, creo yo. Y ya tengo que terminar turno. ¡Sniper! Uy, ay, ay. ¿Qué pasó antes? Era chévere. Ay, ay, ay. Y estoy bajito. Ay, ay, llegaron más. Oh, no. ¿Ahora qué? ¿Y cuántos más? ¿Cuántos son? Y listo. Vamos a ver habilidades. Miremos que habría carga de escudo, pero no tengo más, ¿vale? Si me muevo, puedo moverme. Hasta una casilla y su nivel. Vamos a ver qué pasa. Listo. Y terminemos turno a ver qué pasa. Listo, ya van todos. ¡Ay, ay, ay! Oh, me ha lastimado en mi herido, en mi honra. Me ha lastimado mi orgullo, en mi honra, ese cuento, en mi herido. ¡Ay, ay, ay! Uy, ¿cuántos son? Montonera, montonera.
Ay, esa sí me dolió mucho. No sean así. No. Ay. Qué débil estamos. Y refleja el objetivo en 30 unidades. A ver, un momentico, sí podemos hacer otra. Lanza tornado. Bueno, tocó lanzar tornado. Hágala ver, mía. Con toda la fuerza del caso. Uy. Híjole. Uy. Y miremos a ver qué otra habilidad tenemos. No, tornado no inflige, pero termina mi inflige a 4, tiene un alcance de 6, no está lejos. Hagámosle con ese de canicer, ¿qué pasa? Venga a ver. Ay, no, Lenny, lo apunté mal, la embarré. Ah, no la embarré. Está fijada, no me alcanza a dar. Pero ese otro sí. Oh, listo, eliminado. Ahora sí, movámonos. Vamos a vernos hasta acá. Y habilidades. Vamos a este. Y terminamos turno. Dele con gusto. Ah. Dale. Dale. ¿Qué pasó? He is here. Ah, está aquí, el elegido. Oh, avanzó la historia. I don't want to Quiero harm you, hacerte little daño, one. criatura. Oh, madre. But we want to Para harm nosotros, pero nosotros a ti you sí. much. Mucho. Oh no. Ay, nos van a atender. Híjole. Failed. He fallado. You most of all. Sobre todo a ti. I fought with He luchado con cada fibra de mi ser. Sinew. Todo lo que soy te lo debo all a I ti. am. I leave Cógelo. to you. Take it. My blood is Mi sangre es mi legado, que se vierte en un ejército para separar al sufrimiento de su suffering anfitrión. from its host. Hola, mi querido Jorge Andrés Gómez. Bienvenido. Qué gusto verte. ¿Cómo va todo? Aquí estamos con un título poderoso, estrategia por turnos. Mi voz ha destruido una ciudad. No es It's not suficiente. enough. Es muy sabroso este juego, ¿eh? How soon? ¿Cuándo vas a eclosionar? I want you. Quiero que estés en este mundo. I want to see what you can do Quiero ver lo que eres capaz de to hacer. those that hurt me, ¿Quiénes me han dañado? to Me those han you dañado. will hurt. ¿A quiénes vas a dañar? Can't. Me muero de ganas. Es algo así como no puedo esperar, era lo que decía literalmente. El tiempo y el espacio convergieron. La realidad y la realidad estaban al borde de la destrucción. Por primera vez, una otredad estaba a punto de cerrar. Carajo, sale rápido el texto. Uy, qué Do not despair. No temas. My Mi light vida te lights alumbra our el camino. Oh, pero merecimos. Do you remember ¿Recuerdas our nuestro journey? viaje? Esta This vez time, yo te guiaré. you will wield Empuñarás my mis memories recuerdos like como a una sword espada y con and ello make reunirás grow a 4 ejércitos. Oh, qué genial.
Aquí ya vemos los ejércitos como de seres de la noche, seres... Y así fue como cayeron en un bucle infinito de evocación en evocación. Las hijas de la Madre Roja mueren y vuelven a levantarse. Este es el segundo juego en la semana que es de tono rojo. Y no lo hice de aposta. Era de la destrucción. 1929-1897. ¡Qué genial! 1927 me suena que era la época de la Gran Depresión. This dark corner of Este existence rincón is oscuro de a la harbinger. existencia es un presagio. Soon Pronto all se will desatará follow. todo. The very El tejido de fabric nuestra of our realidad está en reality is peligro. threatened. Mi último My aliento last se breath acerca. is near. ¡Oh! My daughters, Hijas mías, you are of me. estás en mí. Acaba con el sufrimiento. ¡Oh, qué interesante! Other Side es un juego repleto de sacrificios y decisiones difíciles. El progreso se guarda automáticamente, así que no podrás volver atrás. En Other Side los enemigos son letales, por lo que los errores que cometas pueden salirte muy caros, ¿oyen? Perderás y tus hijos morirán, pero solamente para volver con más fuerza aunque antes. El fracaso está previsto en el juego, pero no es el fin. Al terminar una partida empezarás de nuevo con bonificación adicional y con la posibilidad de resucitar a tus hijas a cambio de un precio. Bueno, interesante concepto, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? El personaje es una madre y por eso perdemos contra ciertos From this personajes. side of the veil, Desde este lado del velo I can puedo give you my ofrecerle a mis daughters, hijas engendradas desde mi birth alma la from my mitad para soul. luchar. You will need them to fight. Este es el mapa. Desde aquí puedes gestionar a tus hijas en el vacío What interior. will you remember now? ¿Qué vas a recordar ahora? Seleccionar tu siguiente misión desde el menú ataque, concluir el día, lo cual devuelve a tus hijas un 50% de sus PS máximo. Entremos en el vacío interior para germinar a una nueva hija. Oh. Bueno, vamos a entrar al vacío interior y germinamos una hija. Qué interesante concepto, vean. Aquí puedes seleccionar a tus hijas. Podemos sacrificarla. A Joy. Ay, no podemos. Entra en piscina, Natalia. Aquí puedes gestionar a tus hijas. Podemos resucitar, pero es que todavía no se nos ha muerto ninguna. Germinar hijas. Vamos a germinarla. Interesante porque puede estar, ¿eh? Vamos a germinar. Que una hija nueva cuesta 200 de vitae. ¿Cuánto tenemos de vitalidad? Tenemos 600. Creo. Hob. Dejémosle el nombre. Como Esperanza, ¿no? La maestra de la espada es una experta en duelos cuerpo a cuerpo. Y continuar. La guardiana de las almas apoya a sus hermanas desde la distancia. Y la portadora de escudo protege a sus hermanas. Asigna una clase a tu hija. Elige con cuidado. Esta decisión no se puede cambiar más tarde. Horror. The others are converging, warping reality. La otra está convergiendo, You must distorsionando la stop realidad. Es dejar de suffering alimentar from el feeding. sufrimiento. Ve y cierra la Go. primera sinapsis. Close the first synapse. Cada nuevas misiones o sinapsis para cerrar una sinapsis antes de superarla. Selecciona una sinapsis. Bueno, está bien. Caza a todas las criaturas. Aquí puedes ver los detalles de la misión y elegir a las hijas que quieras enviar. Bueno, hagámoslo un poquito. Seleccionar una hija. Me gusta la maestra Pilada. Joy está con el 432, 482. Hoy esta tiene más fuerza. Hagámosle con Hop. No sé, me ilusioné con Hop. Iniciamos una misión. Vean. Take away his Mis sueños están repletos de sombras. Sombras infinitas que se enredan. Acción por el flanco. Cuando una unidad está en medio de un combate cuerpo a cuerpo, los ataques entrantes por el flanco y la espalda infligen más daño. died to appease suffering's ambition. Uy. How many more? ¿Cuántos han muerto para apaciguar la ambición del sufrimiento? ¿Cuántos faltan por morir? Está muy genial, ¿no? Sniper. Avancemos. Avanza. ¿Este quiere pelear conmigo? ¿Quiere pelear conmigo? Venga, a ver, peleamos. Si usted quiere pelear, pues se detiene. No tenemos sino esto. Bueno, peleémosle.
reacciones con retardo. Listo. Flawless. Me faltan 3 enemigos. Uy, ya vienen por mí. Viene. Uy, vienen 2. Porque no tengo tantas armas, ¿no? Pero no os tengo miedo. Bueno, un poquitito sí. Acá. Y habilidades. Corte. Listo, se fue. Whatever we can to Lo que sea prevent para this impedir esta torture. tortura. Bruja desbloqueada. Ah, The veil grows weaker. el velo se debilita y su poder Power aumenta. Vamos para allá. stronger. No me diga que no quiere ir. Entonces terminemos turno. Ay, este papaya. Ay, no, viene otro. ¡Ujule! ¡Ay! ¡Y cómo me dolió! Me dolió. Ya me desquito. ¡Oh! ¡Ay! Lo evadió. No puede ser. ¿Cómo es posible? ¡Otra vez! ¡Oh! Otra vez. Dele hasta que lo eliminemos. Impressive. Movámoslo un poquito. Estamos muy débiles, pero digo que alcanzamos. Ay, no. No tenemos. Entonces movámonos. ¿Sabe qué? Movámonos lo más que podamos. Alejaos. Es que estamos débiles. No me va a matar. Uy, me salvé. Ay, mentira, no me salvé. Me disparó. Híjole. Me va a disparar otra vez y yo aquí indefenso. Indefensa. ¿Cómo hacemos? No, es que estoy muy débil. ¿Sabe qué? Escondámonos acá. A ver si me puedo recuperar. Ahora sí tengo filo, ¿no? Pero... terminemos turno a ver si me recupero un poquito. Terminamos turno otra vez. Pero no me recupera, ¿no? No, entonces me tocó moverme. ¿Será que llega hasta acá? Sí, llega, muévala. Habilidad. Denle soporte. Ahí fue. Ay, lo logramos. Uf. Si se forja un vínculo suficientemente fuerte, entra a una otra edad y es elegido. Bien, me hice logros y tal. Con la peste también vea pronto. Que la peste también vea pronto sus últimos días. Bueno, mis amigos, yo creo que aquí nos llevamos una impresión bastante favorable del juego. Las evocaciones terminan cuando no tienen forma de continuar, cuando pierde ante un jefe o cuando eliges ponerle fin. De esta forma puedes volver a intentarlo desde el primer día. Además obtienes accesos a más esquilas, unos recursos que consigues durante las misiones y puedes usar para comprar reminiscencias potenciadoras. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que aquí ya nos llevamos una muy buena impresión de lo que este juego representa.
un título de estrategia, combate por turnos, con un argumento bastante oscuro, siniestro, ciertos elementos macabros, y realmente un gameplay bastante intuitivo, funciona muy bien con mando. Estamos ante un juego con un apartado visual muy bonito, y entendemos por qué la prensa y los jugadores lo recomiendan de la manera como lo han recomendado. Esto ha sido todo por hoy acá desde mi canal de YouTube en Dr. Karan 8K. Recuerden, mañana, Dios mediante, volveremos a probar otro juego interesante, otra propuesta lúdica, un género distinto de juego. De momento me voy, pero para mi canal de Twitch, allá recuerden que juego los títulos hasta llegar al final en las historias. Acá los clasificados van para allá. De momento me voy allá y hoy estaremos con Marvel Avengers, mis amigos, en su modo historia, que es mejor de lo que podrían imaginar. Allá nos vemos y no lo olviden, porque la vida es juego. Hasta la próxima, mis amigos. O mejor, hasta mañana acá en YouTube. Ya, en Twitch si quieren. Y espero en breve subir un contenido en Instagram.